Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa especial. Y hoy tenemos un pedazo de programa. Creo que es el programa número 19. Y cómo no, tenemos a nuestro amigo y hermano Ben y está súper contento como yo de estar con vosotros. Si me estás viendo en el muro de YouTube, pues bienvenido a mi muro. Y si lo estás viendo en el muro de Ben, de Facebook o en mi propio muro, también te queremos dar la bienvenida y esperamos que sea de muchísima bendición. Bien, hemos estado hablando de lo que es la Trinidad y hemos estado hablando del Padre, hemos estado hablando del Hijo, hemos estado viendo que Cristo es Dios, hemos visto cómo Cristo fue adorado, hemos visto cómo Cristo perdonó los pecados, hemos visto también cómo muchos títulos que se les da o que se le da al Padre también los recibe Jesús. Por esto y por muchas cosas más, hemos estado viendo que Jesús es Dios, que la Trinidad está compuesta de Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que dijimos que era una pluralidad de personas, y estuvimos estudiando la palabra Elohim. Vimos algunos versículos con Elohim y dijimos que era un nombre plural. Pero hoy vamos a contestar a muchas preguntas que nos han hecho, ¿verdad, Ben? ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Ben? Bueno, buenos días. Bueno, para mí es buenos días por el tiempo. Quizás para Juan y es buenas noches. Buenas noches. Y para algunos de ustedes quizás sea en cualquier parte del día, ¿no? Pero bienvenidos. Sí. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y hoy vamos a tener una parte muy especial que es sobre el Espíritu Santo. Algunas personas nos refirieron a eso. Incluso en algún video mencionamos que si habría la necesidad, lo haríamos. Y hoy estamos aquí dispuestos a ello. Vamos a estar hablando sobre la deidad del Espíritu Santo, sobre su persona, y espero que sea un programa bomba. Amén. Amén, perfecto. Bueno, pues Ben y yo hemos preparado unos versículos que creo que son muy importantes cuando hablamos del Espíritu Santo. ¿Vale? Yo voy a empezar a leer algunos versículos. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. Dios el Padre, es espíritu, pero afirmamos que Dios, el Padre, es una persona. De igual forma, el Espíritu Santo es una persona. Y lo que queremos decir, y yo creo que ahora Ben nos puede, si quiere, explicar un poco más lo que queremos decir con esto, pero yo básicamente lo voy a resumir como que una persona es porque habla, porque piensa, porque razona, porque tiene inteligencia, porque tiene voluntad, porque tiene sentimientos, porque tiene emociones, porque siente y porque actúa y porque obra y porque está viva. Por tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, como afirman algunos, no es una influencia, una influencia por ahí impersonal. El Espíritu Santo es una persona. Ben, ¿qué nos tienes que decir de esta palabra persona? A lo mejor nos quieres tú matizar algo. Bueno, sí, la palabra persona es una palabra bastante importante que tenemos que comprender de una manera correcta cuando estamos hablando de la Trinidad y sobre la persona del Espíritu Santo en particular. Muchos de nosotros a veces, de una forma popular, utilizamos la frase o la fórmula trinitaria cuando decimos, en cuanto a su definición, y decimos, son tres personas en un solo Dios verdadero. Y es correcto, pero muchas personas, humanamente hablando y popularmente hablando, cuando escuchamos la terminología persona, no todos entendemos exactamente lo mismo por esa palabra o por ese vocablo. Nosotros utilizamos la palabra popularmente, la palabra persona, en nuestro diario hablar de una manera muy común, y eso implica muchas cosas, la palabra persona. Pero vamos a tener que hacer una distinción teológica y doctrinal para que nosotros comprendamos qué queremos decir con persona cuando nos referimos a Dios. Y en este caso, ya sea al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Cuando hablamos de la palabra persona, estamos diciendo de que cuando hablamos humanamente y nos referimos a una persona humana, estamos hablando que eh, a quien nos referimos, al ente o a la entidad a la que nos referimos, tiene diferentes características. Por ejemplo, tiene características de identidad. Su persona tiene una identidad propia y todas esas propiedades abarcan lo que es persona. Identidad propia. Tiene también una individualidad propia.
Aparte de eso, también tiene una distinción propia, se distingue de las demás, pero también tiene otra cosa que es una función propia. Cada persona tiene una función propia, un propósito propio. Ahora, esas cuatro cosas que acabo de mencionar se aplican tanto a Dios como a los seres humanos, indistintamente, por igual. Pero cuando pasamos a hablar de la persona humana, ya sea Juan, Ben o cualquier otro individuo humano, vamos a ver que tridimensionalmente, o sea, en nuestro mundo en el que vivimos de 3 dimensiones, hay 3 cosas que aplican a nosotros como personas que no aplican a Dios. Una es que Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Otra cosa es que como personas, Dios no está sujeto a la materia. Nosotros sí lo estamos. Y la otra cosa es que nosotros, a diferencia de Dios, nosotros sí estamos sujetos al espacio y Dios no lo está. Entonces, obviamente, cuando nosotros aplicamos todas esas descripciones o características a una persona humana, cuando concebimos eso, podemos decir que una persona humana ocupa su propio tiempo, su propio espacio, su propio volumen, ¿verdad? Su propia materia, y hace que una persona, humanamente hablando, por ejemplo, no pueda habitar dentro de otra persona. Eso lo entendemos de una manera muy clara, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros aplicamos todas esas propiedades o características de la palabra persona, humanamente hablando, en ese concepto a Dios, caemos en un error muy grave, porque como acabo de mencionar, Dios no está sujeto ni al volumen, ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Entonces, si quitamos todo eso y nada más nos quedamos con las propiedades que sí corresponden a cada una de ambas naturalezas, como decir, tiene una identidad propia, tiene una individualidad propia, tiene una distinción propia y tiene una función propia. Entonces podemos decir que la persona del Espíritu Santo, como lo vamos a ver, sí hace todo eso que tú dijiste, bíblicamente hablando, pero eso nos prohíbe y de antemano nos dice que no podemos comparar la persona del Espíritu Santo con una persona humana y no podemos entender la palabra persona en el mismo sentido en que usamos esa palabra para un ser humano. Y Amén. ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Sela. Tienes que decir Sela. A meditar todo el mundo ahora. Sí. Genial, Ben, genial. Vamos a empezar. Vamos a ver lo que dice del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y guía a la verdad. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará, Él hablará, el Espíritu Santo habla, una fuerza activa no habla. Él hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en Romanos 8:14 podemos leer, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16:14. Él, hablando del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos enseña. Juan 14:26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará, Él también recuerda, nos recuerda, todo lo que yo os he dicho, todo lo que Jesús nos enseñó. Y en 1 Corintios 2:13 leemos, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una mosca por aquí. Cuando hago así no estoy alabando a Dios. Es porque estoy echando la mosca. Bueno, el Espíritu Santo prohíbe. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo convence, lo vemos en Juan 16:8, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Todo bien, Hay algo Ben? que me gustaría mencionar algo aquí, una cosa Perfecto. muy hermosa y muy interesante. Para cualquier persona que quiere profundizar un poquito más y llegar a, por ejemplo, a ver las palabras originales que se encuentran en el Nuevo Testamento griego, la palabra espíritu viene de la palabra griega neuma o penefma, dependiendo de cómo quieran pronunciarlo, ¿verdad? Pero la palabra es la misma. Ahora, esto está en forma gramatical, en forma neutra. Entonces, mucha gente diría, bueno, el Espíritu Santo, si está en forma gramatical, en forma neutra, pues es un ello, no es un él, ¿verdad? Es como funcionaría. Pero interesantemente, cada vez que tú mencionas esa palabra él en griego, no está el artículo definido en neutro, sino que está en masculino. Entonces, eso es para que nosotros nos pongamos a pensar, así como nosotros en nuestro idioma castellano tenemos tanto el masculino, el femenino como el género neutro, gramaticalmente hablando, y también tenemos artículos que corresponden a cada una de esas tres cosas. Tenemos artículos que corresponden al género gramatical neutro. Y ¿cómo sabemos si estamos utilizando bien el idioma? Bueno, pues cada uno corresponde con su par, ¿verdad? Y de la misma manera debería de funcionar en griego. Pero la cosa bella de todo esto es que cada vez que se utiliza la palabra él, ese artículo no está en neutro, que correspondería con el penefma o con el neuma en neutro, sino que está en masculino, dando a entender que tiene una personalidad, que es una persona. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y seguimos. El Espíritu Santo reparte los dones espirituales y tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, persona, como Él quiere. Y eso nos muestra su voluntad, como Él quiere. Eso es la voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad y llama. También lo podemos ver en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, apartadme, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. A la obra a la que el Espíritu Santo los ha llamado. Es el Espíritu. Ben, nos dijiste algo interesante, ¿verdad? La última vez La vez que... pasada estábamos hablando de que ese, esa partecita con la que termina la palabra en castellano me, ¿verdad? Es una referencia a algo personal, una cosa, un poder impersonal, con solamente, aun si fuera una, digamos, un género literario, ¿verdad? O una figura de dicción, es o figura retórica, ¿verdad? Es una forma de hablar, por así decirlo, que todos lo hacemos en castellano. Hay muchas figuras de dicción o figuras retóricas. Aun si fuera puesto el Espíritu Santo para aquellos que piensan que es un ello o algo impersonal y que nada más se utiliza una forma retórica para poder decir, bueno, se le está atribuyendo gramaticalmente y retóricamente, en dicción solamente, una personalidad, aunque no lo es, pues con que hubiera dicho apartad, hubiera sido suficiente. Pero cuando dice apartadme, eso implica una posesión, una cosa muy particular. Es como cuando yo digo, bueno, apartad para mí, y estoy hablando de una cosa propia. Entonces,
Una mera fuerza impersonal no se puede identificar a sí misma con personalidad. Perfecto. El Espíritu Santo ordena y envía. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. Y esto es una orden, está en modo imperativo, acércate y júntate. Y está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y también en Hechos 10:19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Y aquí viene la orden, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu envía, el Espíritu ordena, el Espíritu prohíbe. El Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros, Romanos 8:26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, aleluya, en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay una cosita que me gustaría mencionar en este pasaje, este último que mencionaste. Si lo puedes repetir despacio una vez más, porque es clave. Creo que es muy, muy bueno. Repítelo otra vez, por favor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Creo que es un pasaje clave porque ahí nos está diciendo la función que el Espíritu Santo tiene el día de hoy para con nosotros los creyentes, que es interceder. Y yo me pongo a pensar cómo puede una fuerza activa impersonal interceder por nosotros. O sea, que tiene que ser un igual o un superior a nosotros que interceda a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa. La otra que dice es que lo hace con gemidos indecibles, ¿verdad? O inexpresables. Y yo me pongo a pensar, una fuerza activa no gime, ¿verdad? Tiene que tener personalidad y tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Y yo creo que eso cualquiera lo entendemos. Y luego hay otra palabrita que está traducida en la versión que tú utilizaste, dice la intención del Espíritu. Si ustedes tienen la posibilidad y pudieran checar o examinar, evaluar otras versiones bíblicas, se van a dar cuenta que una de ellas, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, la Reina Valera en su edición 1977, que es una revisión hecha por la editorial CLIE de España, en lugar de utilizar la palabra intención, utiliza la palabra mentalidad. Entonces, lee esa frasecita otra vez, Juan, pero ahora sustituye la palabra intención por una palabra que es más literal a lo que el texto griego dice. Utiliza la palabra mentalidad a ver cómo se oye. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso significa que el Espíritu Santo piensa, tiene una mentalidad, que así como el Hijo tiene una mente y el Padre tiene una mente, el Espíritu Santo también tiene una mente. La maravilla de todo esto es que la mentalidad de los tres está unida en un mismo y solo propósito. Y eso es lo bello, porque tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra redención, con nuestra santificación, con todas las buenas cosas que la gracia de Dios nos ha regalado. Amén.